¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a esta nueva sección del canal, en la que repasaremos diversos temas relacionados a misterios y leyendas sobre el ámbito en general. En esta ocasión, empezaré hablando sobre diferentes casos relacionados a la televisión, aunque muy probablemente en un futuro, hable sobre otros temas que presenten casos igual de misteriosos e enigmáticos. Sin nada más que decir, comencemos. En la noche del 14 de enero de 1989, UMAC, una cadena televisiva de Chicago, propiedad de la NBC, habría finalizado sus transmisiones del día, cuando repentinamente en las pantallas aparecería un póster muy extraño de una persona desaparecida de nombre Johanna López. Esto en primera instancia no sonaría nada fuera de lo inusual, puesto que el canal, regularmente antes de terminar sus transmisiones del día, solía emitir una serie de anuncios de servicio público, que terminaban mostrando a los espectadores el póster de alguna persona desaparecida. Sin embargo, esta ocasión fue muy diferente a las anteriores. Para empezar, lo más resaltante sin lugar a dudas, era la mala calidad que presentaba la imagen, lo que provocaba que el rostro o cualquier característica notable sea prácticamente irreconocible, y si le sumamos que este se mantuvo durante todo el resto de la noche hasta la mañana siguiente, resultaba ciertamente, un tanto inquietante. Pero eso no era lo único inusual con este póster, puesto que este únicamente venía incorporado con el nombre de la mujer desaparecida, y un número de teléfono, dejando atrás otros datos de igual importancia, como alguna característica física, o siquiera el día o lugar cuando fue vista por última vez. Para que entiendan a lo que me refiero, he aquí algunos ejemplos de lo diferente que era comparada a otras transmisiones de gente desaparecida. Missing Juanita Estevez, now age 16, last seen Yuba City, California, November 27, 1984. Call 800-843-5678. Missing Eugene Martin, now age 15, last seen Des Moines, Iowa, August 12, 1984. Call 800-843-5678. Como ven, a diferencia de la transmisión de Johanna López, las demás presentan datos mucho más completos, además de estar acompañado de un narrador, sin mencionar que duran solo unos pocos segundos. Gracias a esto, se tiene extremadamente poca información, siendo el número de teléfono una de las muy pocas pistas que se tienen, ya que este llama a una división del Departamento de Policía de Chicago, encargado de la investigación de menores desaparecidos, así dándonos a entender que ella era menor de edad. Todo esto ya de por sí suena bastante extraño, pero esto no es más que la punta del iceberg, puesto que si nos ponemos a investigar en cualquier registro, programa de televisión, artículo de noticias, o alguna página relacionada a personas desaparecidas, notaremos que no existe ninguna documentación real de alguien llamado Johanna López que comparta alguna relación o haya estado en esas circunstancias. Algo importante a mencionar, es que aquella ocasión no sería la única vez que sucedería esto, pues en el año 1991, volvería a ocurrir, con el detalle que la imagen tendría la resolución y brillo un tanto modificada, pero seguía siendo igual de irreconocible, además que esta vez duraría tan solo un par de segundos. Esto sin embargo, no ha impedido que mucha gente, principalmente de Reddit, se haya dedicado a tratar de resolver este misterio, investigando profundamente con los pocos detalles que se tienen, y aunque han llegado a salir varias especulaciones, ninguna ha podido ser comprobada. Todo esto, nos deja con un misterio entre misterios, cuyas preguntas son muchas, mientras que sus respuestas, aunque acertadas hasta cierto punto, no siguen siendo más que eso, que queramos o no, nos dan a entender que probablemente nunca sepamos quién es, o fue, Johanna López. El viernes 13 de agosto de 1999, a las 5:45 de la mañana, en Quinta Paredes, un barrio de Bogotá, ocurriría uno de los sucesos que no solo marcaría para siempre la televisión colombiana, sino que también a toda Colombia en general. Jaime Garzón, un referente de periodismo y humorismo de la época, se encontraba conduciendo en su camioneta rumbo a los estudios Radionet, cuando habría sido emboscado e interceptado por dos individuos, quienes terminarían acabando con su vida de 5 balazos.
Su asesinato no habría sido ninguna casualidad, puesto que Garzón era conocido por ser un crítico político, y de ir en contra del narcogobierno colombiano, lo que lo llevó a ganarse muchos enemigos y amenazas de muerte, hasta que finalmente, terminó siendo una víctima más, de un exterminio sistemático contra aquellas figuras reconocidas por su postura de oposición contra el establecimiento, la represión estatal, y por su reconocida defensa de los derechos humanos. Pero esto nos deja con una pregunta. ¿Quién, o quiénes lo asesinaron? La respuesta, aunque ciertamente inquietante, si nos ponemos a pensar, no era algo muy inesperado, esto si tomamos en cuenta las circunstancias y la época, aunque claro está, esto no le quita ni una sola pizca de lo impactante que fue. Empecemos diciendo que como tal, su homicidio se habría tratado de una especie de complot, compuesto por diversos enemigos del periodista, que lo querían muerto por diversas razones, además de distintas personas vinculadas, quienes ayudaron de alguna u otra forma en este atroz crimen. Carlos Castaño. El ex jefe paramilitar Carlos Castaño, alias el comandante, es conocido por ser el autor intelectual de este crimen, siendo el que habría dado la orden para acabar con la vida del periodista, aunque las razones serían distintas a las que se piensan. José Miguel Narváez. El ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, José Miguel Narváez, es el responsable de haber confabulado contra la ley, plantando testigos falsos y obstruyendo la justicia, para así poder salir impune del acto cometido, además de ser una de las personas que habrían instigado a Castaño para cometer el homicidio. Mauricio Santoyo. El ex jefe de seguridad, Mauricio Santoyo, muy parecido a los actos de Narváez, habría desviado la investigación de las autoridades. La Terraza. 4 miembros de la banda criminal La Terraza, fueron los encargados de perpetuar el homicidio, aunque según sus palabras, habría sido bajo orden directa del general Jorge Enrique Mora. Jorge Plazas Acevedo. Para finalizar, tenemos al coronel y en ese entonces jefe de la Brigada 13, Jorge Plazas Acevedo, quien habría sido el encargado de alojar a los miembros de la banda, e indicarles las directrices para cometer el homicidio. Hasta la fecha, y desafortunadamente, solo algunos de los involucrados fueron acusados y están pagando su condena, mientras que el resto siguen impunes, ya sea por la falta de pruebas o quién sabe, quizás por algún confabulamiento externo. En la noche de Halloween de 1992, la BBC transmitiría uno de los programas que marcaría para siempre a todos sus espectadores. Se trata de Ghost Watch, un especial de 90 minutos que se podría considerar el antecesor del género de metraje encontrado, que para esos tiempos era algo totalmente novedoso. El programa contaría con la participación de personalidades muy conocidas y apreciadas de la época, como Michael Parky, Sarah Green, y Mike Smith, quienes serían los presentadores del mencionado metraje. Como tal, este se realizaría en 2 transmisiones simultáneas que girarían en torno a una casa en la ciudad de Northolt, en la que supuestamente ocurrían con frecuencia fenómenos paranormales. La primera transmisión se realizaría en el estudio de la BBC, siendo liderado por Parkinson y Smith, quienes estarían acompañados de expertos en el tema, mientras que la otra transmisión sería liderada por Sarah Green, quien pasaría toda la noche en la mencionada casa, en busca de poderse encontrar con pruebas conclusivas de que algo sobrenatural habitaba en aquella vivienda. Mientras el metraje transcurría, las cosas poco a poco se ponían más extrañas y sobrenaturales, hasta llegar al punto donde la transmisión de la casa se apagó abruptamente, volviendo así a los estudios del programa, donde al parecer las cosas estaban igual de caóticas, y nadie entendía el porqué. Asimismo, aquí fue donde se derramaría el vaso, y dejaría a todos los televidentes completamente asustados. Resulta que, un experto en el tema, habría explicado que la cantidad de gente que veía el programa era tan grande, que de alguna u otra forma terminaron creando una especie de sesión espiritista, y que se habría desatado por toda Inglaterra. Luego de muchos otros sucesos paranormales, las luces del estudio explotarían, dejando a Parkinson solo, y siendo poseído por el espectro, terminando así con el metraje. Una vez finalizado, el programa habría causado tal miedo y pavor en los espectadores, que empezaron a ver no solo cientos, sino miles de llamadas tanto a la policía como a la cadena de televisión, de gente afirmando y quejándose que el mencionado ente era real y que habían sido partícipes de sucesos paranormales que sucedieron en sus casas mientras se transmitía el metraje. Este suceso llegó a tal escándalo, que la BBC tuvo que afirmar en reiteradas ocasiones que el programa en realidad habría sido falso, y que todo había sido preparado con varios meses de antelación.
Esto también fue una de las razones por la que decidieron no volver a transmitir dicho programa para así no causar más controversia. Se ha sabido que este acontecimiento causó traumas durante años a muchos espectadores, sobre todo niños, e incluso un joven de 18 años, quien padecía de un leve retraso mental, terminó suicidándose por el pánico que le causó ver el metraje. Para finalizar este caso, sé que muchos pensarán que tal escándalo fue una exageración, pero hay que tener en cuenta en la época en que salió, y lo realista que se veía para aquellos tiempos, y quién sabe, quizás no sea la última vez que suceda algún caso de paranoia colectiva relacionada a la televisión. El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas, ocurriría un terrible suceso que marcaría la historia de todo México para siempre. Un terremoto de magnitud 8.1 habría sacudido al país, afectando sobre todo a la capital, dejando consigo no solo la pérdida de miles de vidas, y el haber devastado a todo el país, sino que también traería una gran cantidad de misterios alrededor de él, y uno de ellos, quizás el más conocido, es el enigmático caso del niño Monchito. Esta historia comenzó cuando se habría dado a conocer sobre un niño de 9 años de nombre Luis Ramón Navarrete, a quien de cariño le decían Monchito, quien aparentemente habría quedado atrapado entre los escombros de un edificio en la calle Venustiano Carranza 148, Ciudad de México. El caso poco a poco empezaría a ganar notoriedad, acaparando gran interés de la población, tanto así que al cabo de un tiempo, los mismos medios de comunicación empezarían a tomar seguimiento de la noticia. Sorprendentemente, y a pesar de que en esos momentos el país estaba pasando por un mal momento, no evitó que cientos de personas, entre ellos rescatistas, bomberos, policías, paramédicos y medios de comunicación internacionales, unieran fuerzas para liberar al pobre niño. Sin embargo, los días transcurrían y no encontraban nada, hasta que un día repentinamente, los rescatistas aseguraron haber escuchado golpes desde el fondo de los escombros. Si eres un adulto golpea una vez, si eres un niño golpea 2 veces, se les escuchaba decir a los rescatistas como medida desesperada. Quedando todos perplejos, cuando aseguraron haber escuchado 2 golpes, y dando así una luz de esperanza a la sociedad, tanto que hasta el mismo presidente Miguel de la Madrid, dio órdenes estrictas de que la búsqueda no cesara hasta encontrar a Monchito. Sin embargo, pasaban los días, y no encontraban ningún rastro de vida, llegando así el 11 de octubre, cuando la búsqueda cesaría, y aunque muchos vecinos decidieron continuar, pocas horas después, los escombros fueron demolidos por completo, llevándose con la sorpresa que en aquel lugar nunca hubo el cuerpo de algún niño. Días después, la prensa catalogaría a este caso como el rescate imposible, aseverando que aquel niño jamás existió. Y es aquí, donde comienzan las teorías con respecto a este acontecimiento. Para empezar, una teoría que podría ser acertada, fue dicha por un psiquiatra, quien catalogó al suceso como un fenómeno de histeria colectiva. Por otra parte, diversas personas apoyan la idea de que en realidad todo se trató de una estrategia para que los familiares del supuesto niño pudieran encontrar una caja fuerte que se encontraba entre los escombros del derrumbe. Sin embargo, la teoría más conocida, y en cierta parte bastante realista, asegura que todo se habría tratado de un montaje mediático como maniobra realizada por el gobierno, con la ayuda de los medios de comunicación, en otras palabras, una cortina de humo, con el motivo de disfrazar la lentitud con que el gobierno de Miguel de la Madrid había reaccionado a la tragedia, esto reforzándose con la cifra de muertos que el gobierno dio a conocer, que son alrededor de 3.200, pero que según los datos de otras organizaciones aseguran que fueron un aproximado de 20.000. Al día de hoy, el caso de Monchito, más que una leyenda urbana, es considerado como un suceso y prueba inminente de lo fácil que es para los medios de comunicación controlar y manipular a toda una población entera, para lograr así sus objetivos. Durante las noches del 14 al 16 de abril del año 1978, en Siracusa, Nueva York, una estación de televisión no autorizada nunca antes vista, autodenominada Lucky 7, se empezó a transmitir sin previo aviso en el canal 7 de VHF, una frecuencia desocupada en aquel área. En el corto período que fue emitido, de aproximadamente 25 horas, se transmitían distintos programas y películas de televisión, e incluso llegaron a emitir películas que no estaban disponibles en la televisión abierta en ese momento, además de extrañamente, contenido para adultos.
Aunque lo verdaderamente interesante era que, según diversos reportes, un hombre con máscara de gas y una soga alrededor de su cuello, aparecía de vez en cuando, jactándose y burlándose de las capacidades de la estación, afirmando que ésta había llegado a aproximadamente a la mitad de todo el área. La estación incluso tenía un video de identificación, que mostraba un par de dados tirando a 7, respaldado con un coro de cantantes femeninas de fondo. Estas transmisiones llegaron a tener tal repercusión que terminó siendo una noticia nacional, con las verdaderas estaciones de televisión de Siracusa presentando fragmentos de las transmisiones piratas en sus propios programas de noticias. Desafortunadamente, hasta la fecha, no se ha encontrado ningún rastro de los responsables de esta estación pirata, y aunque han salido distintas teorías para dar una explicación, es muy difícil comprobarlas, pues una vez pasada la noche del 16 de abril, la estación desapareció, para no ser vista nunca más. Y bueno gente, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado, pero antes de irme me gustaría saludar y dar las gracias a las siguientes personas. Eric Grijalva, Aftin, un usuario muy XD, Fausto, Andrés Hoyos, y a toda la gente que me ha motivado a seguir subiendo este contenido. Sin nada más que decir, yo me despido, hasta la próxima.